A ver, no, No, ahorita sí se está viendo tu pantalla. está viendo mi pantalla, pero debo. O me lo pasas a mí, pues para yo presentarlo como desees. Ujú. Aquí está. Listo. Lo podemos ver en este. ¿Sí lo pueden ver los demás, por favor? Claro que sí, Sí. señora. Para el acompañamiento del ser humano en fase terminal. Así es. Me parece Está clarísimo, está clarísimo. Gracias. Así es. Qué bien. Yo creo que como dar seguimiento a lo que me preguntaba Nelly, ¿qué me motivó a mí? Yo soy médico cirujano, hace mucho tiempo que ya no practico la cirugía, originalmente hacía ginecobstetricia. Creo que ya les había comentado que yo traía bebés al mundo y ahora entrego bebés con muchos años también de este mundo. Pero sucedió algo en el curso de mi vida profesional que fue lo que me motivó a abrazar esto que hago actualmente, particularmente el proceso de morir, la tanatología. En un momento de mi carrera, estuve trabajando en un hospital general, le llamamos Hospital Civil en Guadalajara, México, y estaba a cargo de la terapia intensiva, perdón. Ay, disculpen. Estaba a cargo del área de terapia intensiva, del servicio de terapia intensiva, y tenía 10 camas y en algún momento se me ocurrió ponerle a todos ellos hacerles un electroencefalograma. De 10 camas, 2 tenían un problema de tipo muerte cerebral. Me impactó tanto esto que me metí después mucho a estudiar en qué momento debería yo desconectar al paciente, si es que efectivamente esto pues era una realidad. Quise comprender la realidad o no de todas estas situaciones porque en la facultad de medicina no nos enseñan a nosotros nunca a aceptar la muerte como una parte del proceso de la vida. Nos enseñan a mantener al paciente a toda costa vivo, sin importar qué, y lo considerábamos fracaso cuando alguno moría. De manera que cuando estuve frente a eso, a dos personas sin trazo electroencefalográfico, es decir, con muerte cerebral, me enfrenté a muchos tabúes, a muchas situaciones. Se están preguntando si finalmente los desconecté porque esa cama lo pudo haber ocupado otra persona y de hecho la ocupó una persona que tenía mayor reserva de vida. Sin embargo, dentro de mí se empezó a gestar todo aquello que debo hacer yo cuando esto se repita, porque no me consideraba culpable, así lo pongo entrecomillado, no me consideraba culpable de la muerte de esas dos personas, pero sí fue para mí muy difícil desconectarla. Solamente al llegar una persona con mayor urgencia fue cuando apresuré todo ese paso. Posteriormente empecé a conocer un poco más de la vida de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, de sus libros y adentrándome mucho en la tanatología. Y como dejé a un lado la cirugía y abracé la gerontología, la atención de las personas mayores, entonces me sentí comprometido para aprender todo lo posible acerca del proceso de muerte y de la muerte en sí mismo. Pero debo decirles que para poder hacer eso, uno tiene que empezar con uno mismo, con el envejecimiento y con la muerte, comprendiendo la muerte propia, porque una vez que nos sabemos mortales, podemos decir cada día que te perdono, te amo, y vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia. Decía por ahí un autor, se me escapa, que la felicidad consiste en vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia. Sí, estoy de acuerdo, pero especialmente cuando tenemos el concepto de que la muerte también es la fase final de no estoy tartamudeando, nuestra existencia. Bien, tengo esta presentación para compartir con ustedes que me parece muy importante. Saber qué hacer. Tenemos que tener muchas características, definitivamente, características que nos conduzcan a... ¿Cómo avanzo? Ok. Que están perfectamente claras en esta presentación.
Nosotros tenemos dos momentos de mayor importancia en la vida de nosotros, de todos nosotros, ustedes y, en fin, todos los que nos consideramos seres humanos vivos y también los seres que no son humanos, el nacimiento y la muerte. Claro. ¿Estamos preparados para el nacimiento? Bueno, no sabemos qué está detrás o antes de eso, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que no estamos preparados para la muerte. Es que la mayoría de los que conozco yo le tienen un terror a la muerte por mil factores, por muchos factores. Los vamos a estar tocando poco a poco, pero uno de ellos es el sufrimiento previo y que está detrás de la muerte. Algo que también apasionaba mucho a la doctora Elizabeth Kübler-Ross, que la consideramos la madre de la tanatología. Ella era sueco, una doctora, una psiquiatra sueco-alemana, suizo, alemana, que nació en 1926, los números estoy muy bueno para ellos. Nació en 1926, murió en 2004, pero toda su vida la dedicó a conocer el proceso que es la muerte en sí. Entre el nacimiento y la muerte es un espacio de tiempo que existe lo que ustedes quieran, pero especialmente lo que existe es la incertidumbre. No sabemos qué existe entre ese espacio de tiempo. No sabemos qué es lo que pueda brindarnos. Cada uno de los días de nuestra vida, cada año, es incierto. Dado esto, debemos aceptarnos mortales. ¿Han ustedes pensado en algún momento que son mortales? ¿Le han temido a la muerte, a la forma de morir? Basándome en esto, le nombré mi fundación Sin Miedo a la Vida, porque el proceso final llamado vejez y la muerte, enseguida la muerte, son el proceso al que muchísimas personas le tienen temor, al envejecimiento progresivo, a la presencia de muchas molestias, dependencias, dolores, medicaciones, etcétera, procesos de todo tipo, y especialmente el momento de morir, porque al no conocer nada de ella y lo que está después, se le tiene temor. Entonces, en la medida que aceptemos esto, vamos a poder comprender cuánto podemos hacer por nosotros, primero que nada, preparándonos para nuestra propia muerte y para la de un ser vivo, ser querido o no. Un ser humano en la fase final y terminal de su vida tiene necesidades muy precisas. Por favor, pongan mucha atención en todo esto, porque en ocasiones llevamos temas de la facultad, de la escuela, de la universidad, de manera muy superficial. Esto ha sido el compendio de muchos momentos de mi vida en las que examino el bienestar de la persona, del ser humano que está en proceso de muerte y quien lo está acompañando. Además, las necesidades de la familia entera. Por eso tenemos características muy particulares, pero especialmente la persona que está en fase terminal tiene necesidades muy precisas. Uno de ellos es el control de su dolor físico. Establezco dolor físico porque vamos pensando en una enfermedad, en un problema, cáncer, acompañado de dolor, en la mayoría de las ocasiones sí. Pero yo siempre me he preguntado, ¿qué duele más, la creencia o el dolor por el proceso en sí? Sí, veo a las personas que tienen dolor físico y están por ahí con un dolor extraordinariamente fuerte y utilizamos morfina para su dolor, para controlar el dolor y otros componentes, otros elementos para fin de amainar su dolor. Pero existe otro elemento muy importante que no podría, que impedir, y si no existiese, el proceso del dolor físico no existiría. Me refiero al dolor emocional. Todo ser humano que está en un proceso final cercano a su muerte tiene dolor emocional debido a situaciones de su pasado, pérdidas que se suceden desde el momento del nacimiento, cuando dejamos el vientre materno. Y una de esas situaciones se queda por ahí en su pasado, se queda ahí enganchado y que es la causa de un dolor actual.
quizás sea la causa, incluso esa pérdida y ese dolor emocional de nuestro pasado, sea la causa de la enfermedad o del padecimiento actual. No considero que exista, lo digo así, no considero yo por la experiencia personal que exista un dolor físico sin que haya antes un dolor de tipo emocional. Ahora, necesitamos tener temor a la muerte. La persona que está en el proceso debe perderle el temor a la muerte. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros necesitamos, quienes estamos con ellos, acompañándolos, debemos comprender cuál es nuestra función. Quiero decirles que no hay una persona que no elija con quién morir. En ocasiones decide morir sola, pero una vez que procesó, que elaboró todo lo que precedió al momento final, pero en la mayoría de las ocasiones elige con quién morir. Después, al final de nuestra presentación, platicamos para que me digan si a ustedes les ha tocado eso, esa situación de que tan pronto llega alguien, miembro de la familia o no, o miembro de su pasado, llega y permite todavía despedir a este ser humano que está en proceso final. El beso, la bendición, el perdón, lo que ustedes gusten. Nosotros somos encargados de hacerle perder el temor a la muerte. Aceptar es importante. Nosotros tenemos que tenerlo también muy en claro que después de la muerte no existe sufrimiento. ¿Qué? Pues caray, no se los puedo asegurar, pero entiendo perfectamente por ciertos otros estudios que hemos hecho, también derivados de las enseñanzas de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, de Cicely Saunders, de muchos autores a lo largo de la historia de todo el mundo que han estudiado todo esto. Pero después de ello no existe algo que sea tan doloroso como previo a la muerte. Quieren estar cerca de sus seres queridos. Por esto siempre digo que el mejor hospital es su casa. El mejor personal médico es su familia que esté ahí junto a ellos para fin de lograr tener ese vínculo, empatar, estar teniendo la oportunidad de generar mucho de lo que vamos a hablar enseguida. Tiene temor de morir solo y quiere que su familia esté junto a él. Debe sentir paz al saberse perdonado y desde luego haber perdonado. Vamos a ampliar esto enseguida. Esa paz lo conduce también a que el dolor emocional disminuya, por lo tanto el dolor físico también se va para abajo. La paz después del perdón es maravilloso. Hay una frase que he utilizado en los últimos meses, o no sé, dice que el perdón, voy a mi micrófono que está. Ya, el perdón es la morfina del dolor emocional. El perdón es la morfina del dolor emocional. Utilícelo. Control de su aspecto médico. Sí, necesita que sepa alguien cómo llevar sus medicamentos, las indicaciones, sugerencias médicas, para fin de estar estable, porque a pesar de que se sabe que está en proceso final, quiere estar lo mejor posible, y eso lo puede lograr tal vez con los medicamentos. Digo tal vez porque en ocasiones el medicamento es un generador de dependencia, y pudiera ser que no me tomé la pastillita de las 6 de la tarde, lo estuviera manteniendo en espera de que alguien se la diera, con angustia, con ansiedad. Por eso es que lo digo el tal vez, pero requiere de atención médica dirigida por alguien cercano a él o a ella. Debe sentirse cómodo o cómoda, disfrutando de sus decisiones. Les digo, más adelante vamos a hablar de cómo es esto importante, porque la mayoría de las personas que están en hospitales, que están en salas de terapia intensiva, están, sujetas a las decisiones y órdenes o decisiones de otros miembros de la misma familia o del médico, a veces hasta de la visita. Ya una visita para ver y cómo estás, de la pregunta más tonta, pues, ¿cómo cree que usted si está en terapia intensiva? No voy a decir está muy bien, ¿o qué otra cosa quiere que le responda, por favor? Necesita sentirse lo más cómodo posible en todos los sentidos. Ahora, el acompañante, hay que quitárselos. El acompañante tiene que tener características muy precisas.
No necesariamente tiene que ser un profesional de la salud. Me refiero a enfermeras, gerontólogos, gericultistas, los médicos. No, no, no. A ustedes les puede tocar ese privilegio. Por favor, escuchen esto. Este privilegio, les decía en la diapositiva anterior, que la persona elige con quién morir. Pudiera ser alguna de ustedes quien sea quien eligió ese ser querido o familiar o no, quien eligió para llegar al momento final. Ese acompañante debe tener primero que nada la aceptación del proceso que está viviendo en su ser querido, en la cama o en el lecho de muerte. Aceptarlo. Si no lo acepta, va a estar luchando, buscando la forma de darle alguna esperanza o fe, pero en tanto no lo acepte, va a estar luchando contra todo esto. Hay una frase que dice por ahí, no lo recuerdo muy bien, que la fe es 90% incertidumbre y 10% esperanza. Entonces, el aceptarlo los conduce a decir, no hay otra alternativa más que ayudarle a llegar a ese tránsito, pasar por este proceso de la manera más amable, más amorosa, más compasiva. La serenidad es una característica importantísima. Yo he visto que hay personas, bueno, no sé si a ustedes les haya tocado ver alguna de las películas de Pedro Infante, una cantante y actor mexicano, con muchas películas por ahí, que al momento de la muerte de un ser querido, especialmente su madre, la abrazaba, la sacudía, mamita, no te vayas, por favor, ¿qué voy a hacer sin ti? Igual sucede con la pareja o los amigos o esto. Se pierde la serenidad y empiezan a permitir que aquellas emociones que son primitivas ciertamente, pero características del ser humano, afloren sin control y pierda la serenidad y cause angustia a la persona que está en el proceso. Es importantísima la serenidad. Si no tiene serenidad o todas las características que vamos a describir aquí, entonces es preferible que se retire. No importa que sea elegido para morir cercano a él. Puede no hacer nada, a él o a ella. Puede estar a un lado, pero la persona que tenga la aceptación y la serenidad, que sea la que conduzca el proceso del ser querido en el proceso de muerte. Es importantísima la responsabilidad, importantísima. Hay muchas situaciones de las que yo me doy cuenta y en las que he vivido, en que la responsabilidad es ausente, porque como miembro de la familia no sabe a quién complacer, si a la familia o a la persona que esté en el proceso. Pierde sentido de prioridades. La prioridad mayor es uno mismo, estar sereno, tranquilo, aceptándolo, pero de repente lo pierde y trata de complacer lo que los miembros de la familia le piden o le sugieren. Por ejemplo, me sucede a mí con frecuencia como médico. Estamos en un hospital, en la sala de terapia intensiva, pues siempre la familia debe estar tomada en cuenta, siempre, siempre. Hasta la familia que no es tan directa, me estoy refiriendo hasta el amante o la amante o los hijos que tuvo en otro matrimonio, o no otro, sino en otro frente, como decimos aquí en México, tiene otro frente y para allá tuvo hijos. Todos ellos deben estar involucrados y el tanatólogo o tanatóloga debe buscar los elementos para que todo eso sea colocado en una bandeja de amor, porque eso es el proceso, debe estar lleno de amor y en ese momento puede hacer las paces de una manera extraordinaria. Sigo con esto en un momentito. Y la responsabilidad es de tomar decisiones. En ocasiones llega algún miembro de la familia que estaba en Estados Unidos, no lo sé, y llega diciendo, yo pongo el dinero para llevar a mi madre o mi padre al hospital y para que ahí se atienda médicamente. El que está acompañando al ser humano en el proceso, tiene la responsabilidad, muchas responsabilidades que están cubiertas tal vez por el testamento vital, o le llamamos también caray, se me escapa ahorita, el testamento final. ¿Qué quiere la persona? ¿Qué es lo que quiere la persona cuando no pueda tomar decisiones por sí mismo? La voluntad anticipada también le llamamos. En vida tiene que prepararlo. Si tiene responsabilidad, va a acudir a ese documento y se los va a mostrar al resto de los hermanos que están todavía en duda. Esa responsabilidad es una carga muy pesada y que debería llevarlo no debería llevar un miembro de la familia, sino alguien
un amigo, una amiga, pero fuera de la familia. Deme un segundito, por favor. Bueno, perdón, estaba. Vámonos al siguiente punto. Compasión. La compasión es algo maravilloso entre seres humanos, entre seres vivos también. La compasión no es la empatía. Se utiliza eso mucho. Empatía, sí, desde luego. A través de la empatía nos damos cuenta de las necesidades de ese ser humano que está en cualquier proceso. Pero particularmente se ejerce la empatía cuando sabemos que está en un proceso final. Pero la compasión y la diferencia existe en que al saber sus necesidades hacemos algo para ayudarle. Esa es la compasión. Debe tener la compasión para brindarle satisfacción a las necesidades. Para ello debe establecer un vínculo muy amoroso, muy cercano, tal vez subirse a la cama, tomarle la mano, mirada, siempre un contacto visual, contacto físico también es elemental. Ya se le pregunta, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué quieres en este momento de tu existencia, querido amigo, querida amiga? Humanismo. El humanismo está, lo siento, en ocasiones muy lejano cuando un profesional de la salud, cuando se acerca al momento, al lecho del paciente, le dice cosas como, échele ganas. Por favor, qué frase más absurda. Échele ganas para que salga bien. En lugar de decirle algo como, ¿qué necesidades tiene ahorita que yo pueda satisfacer? ¿Qué se le ocurre? Desde luego, lo mejor se puede otorgar en casa, no en la sala de terapia intensiva. Seamos humildes frente a él o a ella. Nosotros somos herramientas divinas, somos instrumentos divinos para fin de proporcionarle a ese ser querido, amigo, hermana, lo que sea, o incluso paciente, porque nos llevamos a vincular con mucho amor con nuestros pacientes. Cuando se ejerce la humildad frente a ellos, con compasión, con amor por lo que hacemos, pasión por lo que hacemos, muchas cosas se rompen, muchas cosas, dificultades, quiero decir, obstáculos caen y rompemos los paradigmas en los que se le da a la ciencia prioridad. No, en este momento la ciencia no tiene nada que hacer, sino el amor, la compasión, la humildad de los que hemos estado hablando y vamos a continuar. Honestidad. ¿Qué si le pregunta a ustedes, a uno de ustedes, una de ustedes, si le pregunta a su ser querido, cercano a morir, oye, ¿me voy a poner bien? ¿Qué merece? ¿La verdad o la mentira? ¿Merece la honestidad, no creen ustedes? Debemos ser honestos en ello, definitivamente honestos y contestarle lo que merece escuchar. Tal vez sentido del humor en un momento dado, para aflojar ese dolor que toda la familia está viviendo, porque están cercanos a la expectativa, viendo qué es lo que viene, qué es lo que sucede, a qué se van a enfrentar. Y podemos hasta contar por ahí un chiste o algo para que todo se relaje, porque la risa puede ser un remedio increíble. Relaja a todos los que están en el proceso, están viviendo el proceso, particularmente el que está doliendo cercano a su muerte. Paciencia, toda la paciencia del mundo. Esto no tiene relevancia con el tiempo. El acompañar a un ser humano no está en proceso, no está relacionado con el tiempo. Hemos pasado, muchos que estamos en este campo, hemos pasado horas así, muchas horas, 7, 8, 10, 11 horas en ocasiones con descanso, ciertamente. Yo he viajado de un lugar a otro para acompañar familias cuando alguien está ya con un diagnóstico y pronóstico de enfermedad terminal y no pasa, no sucede. Y le preguntan a otro médico y le preguntan al médico y dice, debería estar muerto, no sé por qué, mejor me lavo las manos y me retiro. Y cuando voy, pasamos mucho tiempo viendo cuál es la situación que está deteniendo a ese ser humano para dar el siguiente paso, para continuar su jornada. Ahora, cuando estamos en esto, debemos tener cierta autoridad. No me refiero al grito, no me refiero al maltrato, me refiero a la convicción en lo que estamos haciendo y hacérselo saber a cada uno de los miembros de la familia que están ahí y muy especialmente al que esté en el proceso. No podemos hacer cosas. A ver, voy a poner un ejemplo así. Oiga,
Podríamos, por ejemplo, hay personas que tienen ciertos problemas de delirio cercanos a la muerte, delirios y cierto tipo de situaciones un tanto, podríamos decir que hasta psicóticas o paranoides, en fin. Decir no cuando están solicitando algo que sabemos que le va a lastimar, que le va a causar algún daño. Algo muy simple pudiera ser, quiero ir al baño. Y si estamos hablando de una persona diabética con mucho peso, caray, pudiera ser que en el traslado lo pudiéramos tumbar, nos pudiéramos caer y nos vayamos todos. La autoridad debe ser no para maltrato, y lo reitero, no para maltrato, sino para que vean en ustedes una autoridad. Y continuamos. Debe tener un profundo conocimiento de la situación de salud del ser humano en el proceso de muerte, tanto mental como física. Para esto debe hablar con el paciente, normar un criterio, no necesariamente que sean profesionales de la salud. Si lo son, desde luego que va a ser mucho mejor. Pero cuando se trata de otro miembro de la familia o algún amigo, debe informarse con quien sea necesario para saber cuál es su proceso, la historia natural de su enfermedad, así lo decimos, y también de su esfera física, qué está sucediendo, está consciente, está afectado por medicamentos, está viviendo una crisis precisamente porque no está comprendiendo ni aceptando el proceso en el que está en ese momento pasando. Debe tener una profunda espiritualidad. No es lo mismo religión que espiritualidad. Por favor, mantengan a un lado la religión. Cuando liberan la espiritualidad, la espiritualidad que todos tenemos, que nos caracteriza a los seres humanos, podemos tener un mejor vínculo, podemos tener una conexión tan extraordinaria con la persona que está en ese proceso, que hasta percibimos lo que está diciéndonos o lo que nos está mostrando. Porque con la espiritualidad logramos mayor conexión, una conexión más profunda, más verdadera. Apelar a sus sentimientos más profundos, al ser divino que contiene, conectarlo con el propio y vincularnos para fin de darle la paz que necesita, la tranquilidad que le es necesaria. Caray. Tiene necesidad también de ver. Todavía está viéndose, ¿verdad? Ahí está aquí. Sí, perfecto. Perdón, le piqué muy abajo. Tiene que tener un profundo conocimiento de las creencias del ser humano en su proceso. Miren, a mí me suceden cosas como que ciertas religiones me dicen, no le podemos poner sangre, o sí, se le puede poner sangre. Tratándose de aspectos médicos, no tiene tanta relevancia, pero cuando tiene creencias tales como, yo quiero que no me sepulten, sino hasta 3 días después de mi muerte. ¡Wow! Hay otros que dicen que ciertas doctrinas o ciertas religiones orientales hablan de que se debe esperar ese tiempo para fin de que se libere el alma del cuerpo. Al conocer profundamente sus creencias podemos darle satisfacción a ese ser humano que está en ese momento esperando nuestra respuesta, nuestra asesoría, nuestro apapacho y continuar con su proceso, pero acompañándolo nosotros, con el honor de acompañarlo. La familia nunca se debe quedar fuera. Debe ser una relación muy cercana para que todos, por decirlo así, jalen parejo, para que todos tengan la misma filosofía, lo voy a decir así, filosofía de atención que esté fundamentada en el amor, en la compasión, en la comprensión del proceso que está viviendo, y el tanatólogo o el que conduce a esa persona a su momento final debe tener en cuenta todo esto. La relación hay miembros de la familia que tienen cierto tipo de resentimientos o algunos procesos del pasado que todavía no han elaborado. Y cuando se tiene la oportunidad, porque se debe hablar con cada miembro de la familia, cuando tenemos la oportunidad de conocer cuáles son sus sentimientos para sí mismo y para el ser amado, el ser querido, o a veces no querido, pero el miembro de la familia que está en el proceso de muerte debe tenerlo a flor de piel para poder interactuar y poderlo conducir de una manera cada vez más importante, pero con cada miembro de la familia y después todos juntos. Hay un ejercicio muy bonito que con todo gusto se los podría compartir, que desde hace muchos años yo realizo. Le doy cada vez un cambio, le modifico un poquitín, etcétera.
Pero es hermoso porque toda la familia se toma de las manos. Esta es una oración profunda, no un rezo, es una oración. Y todos con los ojos cerrados se conectan con su maestro. Dije maestro, no estoy hablando de religiones. Utilizo la palabra para que sea cualquiera su creencia y se puedan conectar y se puedan unificar y enseguida uno a uno ir a hablar con el ser querido o la persona que esté en el proceso final como lo que quiere escuchar, todo precisamente lo que desea o lo que necesita. Naturalmente hay alguien que debe leer el ejercicio y debe conducirlo, pero el resto de la familia, wow, se hace maravilloso cuando se toman de las manos y empiezan a pensar en la misma dirección, siguiendo todo lo que el líder, voy a decir así, o el conductor, o el facilitador, como quieran ustedes entenderlo, esté leyendo y poniéndole también un poquito de su sentir, de su amor, de su compasión, para que cada uno se concentre en ella y pueda brindarle a ese ser querido que está en el proceso lo que necesita, no lo que creemos que necesita, sino lo que necesita. A veces creemos, pero está fundamentado en nuestros propios temores. Estudiémoslo eso muy bien. Debe tener mucho conocimiento de los hábitos del ser humano que está en su proceso. Sus hábitos son fumar, tal vez le guste tomar alcohol, tal vez algo, pero ¿quiénes somos nosotros para impedirle que esos hábitos los persiga? He tenido miles de veces, bueno, cientos de veces la posibilidad o la opción de decirles no tome. Sin embargo, cuando alguien me dice, oiga, me quisiera echar un tequilita, me quisiera tomar un tequilita, ¿puedo? Por supuesto, mejor tráiganos 2 tequilitas, ¿verdad? Y hablamos de 1000 cosas, porque nos acercamos más a las tripas, bueno, al corazón, iba a decir a todo el interior, a las tripas y corazón de nuestro ser humano cuando esté en ese proceso, y estamos íntimamente conectados con ellos. Maravilloso, maravilloso no es darle el tequila, es al conocer sus hábitos, hacerlo sentir como un ser humano, no como un paciente, no como un caso clínico que va a terminar su vida cercanamente. La ciencia aquí no tiene que ver nada, solo el amor. Muy cercano conocimiento de los medicamentos que está tomando, si es que los quiere seguir tomando. Pero si en algún momento la autoridad a la que me refería en la diapositiva anterior la quiere elegir, lo conduce a decir, paro todos los medicamentos, adelante, si tiene conocimiento sobre ellos. En muchísimas ocasiones he dicho, todo lo que necesita su ser querido en este momento es de su amor. Lo resumo en 2 palabras, cariñomicina y apapachoterapia. Si cada uno de los miembros de la familia se lo da, les garantizo que los medicamentos van a salir sobrando. Por eso es el conocerlo profundamente y poder tener en un momento dado, ejercer su autoridad y detenerlo. En la medida que acepte su propia mortalidad, el que está conduciendo este proceso puede percibir lo que ese ser humano que está bajo su conducción está sintiendo, porque se conecta, está percibiendo su propia mortalidad. ¿Cómo sería en el momento? ¿Qué es lo que quiere escuchar? ¿Qué es lo que quiere conocer? ¿Qué es lo que quiere hablar? Y al conectarnos de esa manera vamos a lograr resultados increíbles, espectaculares. Los deseos del ser humano en el proceso de la muerte deben ser respetados. Así contundentemente se los digo. ¿Dónde desea morir? Por el afán de mantenerlo vivo, por 1000 situaciones, entre las que pueden ser incluso sentimientos de culpa, y quiere que prolongar un poquito su vida para poderle decir en algún momento, perdóname. Pero muchísimas personas me han dicho a mí, doctor, hasta donde sea posible quiero que mantenga vivo a mi madre, a mi padre, a mi hijo, hasta donde sea posible. Yo no quiero hacer eso, yo no soy el médico para esto, le digo, y mejor busque otro médico porque el proceso ya es final. Por lo tanto, la ciencia ya no tiene que hacer nada sino seguir los deseos de la persona, del ser humano que está en este proceso, y preguntárselo, ¿quieres que nos quedemos en el hospital? ¿Dónde quieres morir?
El documento de voluntad anticipada que les comentaba hace un momentillo, debe, para mi pensar, debería estar en todo el occidente del mundo, especialmente Latinoamérica, por cómo somos queremos conservar, queremos evitar la pérdida, queremos poderle dar un poco de más apapacho, amor, decirle, en fin, pero cuando el ser humano lo coloca en un papel y dice, no quiero que me lleven a un hospital, debe ser respetado. No quiero alimentación por sonda, debe ser respetado. Quiero estar en mi casa, rodeado de mi familia, eso debe ser respetado. El tipo de medicina o soporte de salud que desea. Caray, si ya no tiene salida a su problema, si no tiene solución, ¿para qué le dan medicamentos? Claro, entiendo, el dolor debe ser controlado, el dolor físico y naturalmente el dolor emocional. Pero ¿para qué? Si la persona dice, no quiero ya tomar ese medicamento, es su legítimo derecho retirar el medicamento para poderle tener una capacidad más de comunicación y ejercer lo que sigue, que es tan importante. También, ¿qué tan cómodo quiere estar? Quiero estar en mi recámara. Quiero que abra la ventana y que se entre el sol en la mañana. Quiero que me cubran con mi cobija aquella del leoncito. Quiero tener junto a mí al perrito, Snoopy. Quiero tener junto a mí, sus deseos deben ser los que se conduzcan a su realización. Es quien debe llevar, este ser humano debe llevar las riendas de su vida, pero también las riendas del proceso de su muerte, apoyado por ustedes, por usted, quien ha ganado el privilegio de acompañarlo. La comodidad es vital. ¿Qué quiere que su familia sepa también? Infinidad de casos hay que no quiere decirle, no quiere que la familia sepa nada, se mantiene, la familia se mantiene un tanto sin conocimiento, sin nada, no sabe, no profundiza por temor a que pueda decir está muriendo de cáncer. Por esto, la familia tiene esos temores. Entonces el que debe decidir es la persona que lleva las riendas, como se los decía en un momento, las riendas de su vida y las riendas de su muerte. Yo quiero que mi familia sepa que me estoy muriendo, quiero que sepan que tengo una enfermedad terminal, por lo tanto, al saberlo, podemos estar más juntos. Es un derecho que asiste a todos nosotros, a todas nosotras. Ser quien decida lo que se haga con su cuerpo, con sus posesiones materiales después de su muerte. Después, desde luego, estoy hablando de un testamento, pero también estoy hablando de situaciones como yo quiero ser cremado, yo quiero ser colocado, que mis cenizas sean colocadas junto a las cenizas de mi madre, de mi padre, de mi tío, qué sé yo, ese tipo de cosas. Ahora, quiero decirles algo que me ha sucedido y que de repente me causó mucha risa. Murió una persona. Ya todo fue tranquilo, los acompañamos, estuve un buen rato con la familia. Después brindamos por la vida, por el amor, por la muerte de su ser querido. Y pasó el tiempo, pues había sido su papá. Pasó el tiempo y a esos 3 meses o 4 meses me llamó alguno de los miembros de la familia. Dijo, doctor, quiero hablar con usted. Sí, claro. Nos dimos una cita, nos sentamos a platicar y después de un par de tragos de café me dice doctor que estamos en un conflicto porque mi papá dejó por escrito o nos dejó dicho que quería que sus cenizas fueran a colocar en el pie del monte Everest en el Himalaya. Háganme ustedes el favor. Me dio risa, les dejó dinero, ¿con qué finalidad hizo eso? No lo sé, pero hay cosas que deben ser también respetadas, pero hay otras que deben ser consideradas como alguna, no lo sé, algún resbalón de lo que el señor en ese momento estaba viviendo y se estaba soñando con estar allá. Yo quiero estar en el Himalaya y está toda la familia buscando la forma de juntar dinero para poder llevar sus cenizas. Ahora, caray, congruencia, ¿verdad? Nos debe decir también, y eso es otro de sus derechos, lo que no quiere. No quiero esto, no quiero, en fin, lo que sea. Algunas cosas pueden considerarse ilógicas, pero si ustedes echan un clavado al cerebro de la persona, pueden comprender qué es lo que está diciendo y por qué, el por qué lo elige, por qué lo define, por qué lo pide así. Ahora, esto es algo de un servidor.
Es algo que yo he enfatizado desde hace muchos años, que el ser humano en el proceso de muerte debe escuchar de ustedes y de toda la familia, de todo asistente que se acerque para brindarle calidad de muerte. Calidad de muerte. Primero que nada, debe decirle: no voy a permitir que tengas dolor, ni físico ni emocional. O sea, no temas al dolor, no temas al dolor. Tengo la capacitación, o busco la forma de que alguien venga capacitado para darte tranquilidad y que maneje el dolor emocional o el dolor físico. Puede ser un médico tanatólogo, ¿qué tal? Un médico con conocimientos en este tipo de situaciones, un médico paliativista, pero con tanatología, le puede dar un soporte tremendamente positivo al ser humano que está en este proceso. Pero esto debe escucharlo su ser querido o el ser humano que esté en este proceso. El segundo: por ningún motivo voy a permitir que estés solo o sola. Siempre estarás acompañada. Tal vez yo no, porque me canse, pero siempre va a haber algo junto a ti. Ustedes no se imaginan la tranquilidad que le dan a ese ser cuando escucha esto. Wow, el miedo a morir es muy difundido, está muy difundido. Esto es parte de lo que yo llamo agonía. El temor a morir los mantiene con mucha angustia. Su cuerpo biológicamente produce algunas sustancias que lo mantienen vivo, pero por temor a morir solo. Es importantísimo decirle, para con esto brindarle el permiso de continuar con su jornada. Al lugar a donde tú vas es maravilloso, no hay ningún tipo de sufrimiento. Los seres queridos, los miembros de tu familia, quienes ya murieron, te están esperando, te van a recibir, te van a hacer un jolgorio, te van a hacer una fiesta, vas a estar feliz, vas a estar muy bien, porque no hay dolor ni sufrimiento. Así que no tengas miedo a tu muerte. Es esencial que utilicen la palabra muerte, no partida, no viaje, no. Pueden decirlo al principio, pero después, en el momento final, deben decirle muerte, para que perfectamente lo entienda. Es más difícil entender la palabra partida que la palabra muerte, y él debe escuchar eso. A donde vas es un lugar maravilloso, donde no hay dolor de ningún tipo, no hay sufrimiento de ningún tipo. Te están esperando quienes te aman y te esperan. Es más, tal vez los hayas visto. ¿Qué sucede? Hay muchas personas que dicen: oye, ¿qué está sucediendo? Estoy viendo a Ramona, que murió hace muchos años. ¿Y quién era Ramona? Pues su hermana, la mayor. Y aquí la estoy viendo. Y dicen: ay, jole, hay que llamarle al psiquiatra, hay que llamarle al médico a ver qué le da para que pase eso. No, créanme, eso sucede. Quizá lo están esperando y ya tienen la capacidad de darse cuenta que están ahí. Y ustedes le dicen: no existen. Entonces están dificultando el proceso que lo va a conducir a la muerte. Y algo importantísimo, deben decirle, debe escuchar que se le diga: nosotros, toda la familia, vamos a estar en paz. Vamos a llorar y te vamos a extrañar. No por eso regreses. Vamos a llorar y te vamos a extrañar, pero sigue tu jornada, continúa tu jornada hacia la muerte. Esos 4 puntos son elementales. No se imaginan ustedes cuánto descansa la persona cuando está en el proceso final al escuchar todo esto. Y se lo deben decir cercanamente, compasivamente, tomándole las manos, mirándole a los ojos, abrazándole, besándole su frente, que sienta la pasión que ustedes sienten por el momento presente y que sienta también el mensaje que verbalmente le están ustedes compartiendo, pero lo sienta como energía purificadora, como la energía divina que todos contenemos, y que le den el permiso a continuar hacia su muerte. Esta pregunta es de mucha relevancia. ¿Por qué no muere el que debe morir? ¿Se han preguntado ustedes, una persona que está en proceso de muerte, por qué no muere? Si tiene cáncer hasta en las pestañas, estoy hablándolo tontamente, pero ¿por qué no ha muerto? No ha muerto. Algo simple, elemental, básico y necesario: perdonar y ser perdonado. No ha completado su círculo, y ese círculo lo completará cuando sea perdonado y cuando pueda perdonar
Por eso es ese ejercicio que les comentaba. Por eso es que el conductor o que el acompañante o el tanatólogo, que el profesional o no profesional que esté junto a él debe comprenderlo para decirle algo así como: no te preocupes, todo lo que nos hiciste, pues lo hiciste creyendo que lo hacías con razón, lo hacías comprendiendo que era para formarnos, para educarnos, para darnos una forma diferente de vida. Y nosotros te perdonamos también por las tonteras que nos hiciste, pero también comprende que somos seres humanos y estamos haciendo un proceso de aprendizaje en la universidad de la vida. Una vez que sabe que es perdonado y que tiene la oportunidad de perdonar, todo cambia para el ser humano. Desde ese momento, el perdón es la morfina del dolor emocional. Una vez que tiene la oportunidad de ser perdonado y de ser escuchado al pedir perdón, caray, todo dolor emocional desaparece. Y empieza con una situación mágica dentro de él. Le ven la tranquilidad, cómo sus hombros se calman, se bajan, se pierden la atención, sus ojos se tornan cerrados, pero con mayor paz, con mayor tranquilidad. Está bajo los efectos del perdón, los efectos morfínicos del dolor, de la morfina, del perdón. El abogado del perdón, la muerte llega como el mayor de las bendiciones. Sí, así es. Este es algo muy superficial, pero considero que puede ser la punta de lanza, la punta del iceberg para poder nosotros comunicarnos entre nosotros y responder todas sus preguntas, que espero que sean muchas, porque estamos hablando de un tema que causa mucho temor a todos. Esos son mis datos, soy un servidor, Pepe Valencia, ese es mi correo electrónico, esta es la fundación que les sugiero que visiten, y ese es mi teléfono. Facebook también hay muchos sitios de Pepe Valencia, doctor Pepe Valencia, etcétera, donde puedan ustedes buscar información y aumentar todo esto que estamos hablando. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Bueno, yo creo, todos tenemos inquietudes y preguntas. Damos paso para que puedan abrir esos. Vamos, Nati. No se te escucha bien. No se te escucha, ¿no? Parece que es el micrófono que está tallando la ropa. Oh, espérenme un ratito. Ahí, Nati. No. Bueno, esperemos que se desconectó. Bueno, ¿quién más tenga alguna pregunta? Buenas noches. Sandra, Muy buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos, Sandra. ¿Se te fue el audio, Sandra? Ahorita no te estamos escuchando. Buenas noches. Ahí sí se te Buenas escucha. noches. Buenas noches. Sí te escuchamos. Soy Renata, que es Juan Pablo. Este es mi hijo, como lo puedes ver, es un niño especial. Tiene 27 años. A él le dio un inbox al nacer. Yo estoy muy de acuerdo con el doctor que a la persona hay que decirle las cosas. No hay que estar ocultándole que no se va a morir, que se va a recuperar, no. Las personas hay que darle aliento, hay que darle amor, hay que darle fuerza, hay que darle satisfacción, hay que darle mucha comprensión, perdonarlos, para que ellos mueran en paz, tranquilos. No hay que estar diciéndole, no, que esto, que el otro, no. La muerte es lo que viene y es lo que tenemos que aceptar. Yo estoy de acuerdo que a la persona hay que decirle, ve, tú te vas a morir porque tienes esta enfermedad, tenemos que tener resignación, vamos a ser feliz el tiempo que nos queda, porque nosotros somos ave de paso. Hoy estamos, mañana no sabemos. Así es.
todo lo que podemos disfrutar, lo tenemos que disfrutar en vida. Y no podemos ocultarle a las personas que tienen qué tipo de enfermedad tienen, porque no hay que decirle, no, a las personas hay que decirle, porque el primero que tiene que saber es el paciente, para que el paciente se aprenda a cuidar. Porque si no le decimos al paciente que tiene una enfermedad, el paciente no se va a cuidar. Pero si uno le dice al paciente, mira, tú sufres de esto, y al paciente agarra conciencia de que él tiene que cuidarse también. La mentira, por eso hablábamos de la honestidad. Mi hermano mayor tenía cáncer y el doctor nos reunió a todos y él le dijo, no, me va a disculpar, doctor, pero el cáncer, que tiene el cáncer soy yo. El que tiene que saber cómo cuidarse soy yo, no ellos. Claro. Y yo estoy de acuerdo que eso es una... Yo sé que nosotros los familiares no queremos que ningún familiar se nos vaya, ni nada, pero, ay, Dios mío, pero las cosas son así, pues, la vida es así, tenemos que saber que no somos eternos, pero el tiempo que estemos aquí, vamos a ser felices. Vamos a ser felices, así sea de a poquito, como dice la canción, pero vamos a ser felices. Yo soy cuidadora, tengo mi hijo especial que tiene 27 años, él yo me siento feliz con mi trabajo, porque le he dado mucha felicidad a mis pacientes. Soy venezolana, yo no voy allá a estar llorando con el paciente, no. Yo voy a divertirlo, a bailarle, a cantarle, a echarle chistes, a hacer juegos dinámicos con ellos, a acostarme en la cama con ellos, a dormir con ellos, no importa que me meen, me caguen, yo me acuesto con ellos, porque lo que importa es hacerlo feliz. Porque si tú buscas un cuidador para tu papá, para tu abuelo, para tu mamá, es porque tú no tienes tiempo. Entonces tú tienes que dedicarle el tiempo que a ti te están pagando y porque a ti te gusta hacer ese trabajo, dedicárselo a ellos. Yo mis pacientes los trato tan bien que ellos dicen, no, esta venezolana nos saca del estrés, los llevo al parque, los monto y a mí no me da pena ni nada. Eso no tiene nada que ver. Yo le digo a los familiares, yo necesito llevar a la señora Blanca al parque. Ay, señora René, ¿qué va a hacer ella allá? ¿Qué va a hacer ella allá? A divertirse, a comer algodón de azúcar, a comer helado, a ver caminar los perros, a ver gritar. ¿Y cuál es el problema? Yo. Sí. Nuestra misión es hacerlos vivir vivos. Claro. Y al momento final. Sí. Ajá, el paciente que sabe que se va a morir y nosotros le vamos a hacer morir más rápido, no, vamos a darle vida. Yo la llevo al cine, yo llevo al hijo de ella que está en Estados Unidos y la llevo al cine, yo le pinto una alrededor. Vamos a dar un paso, compañero. Muchas gracias. No, felicitaciones. Muchas felicitaciones. Muy de acuerdo con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Suyi. Estamos Nati, que es la palabra. Nati Díaz. Nataja. No hay otro micro. No escuchamos, Nati. No se Ahí, escucha. ahí se escucha. Pero está prendido todavía un micrófono. Creo que es de la señora Laura Herrera. A ver, Laura, dame un segundo. Ya, ahí ya. Sí, muchas gracias. Yo primeramente quería agradecer por toda la charla y demás cosas que usted nos mencionó. Realmente son muy valiosas para mí. Desde la anterior semana estoy cuidando a una persona que tiene cáncer terminal. Y estas cosas pues sí me ayudan bastante para poder enfrentar las situaciones que pasa el paciente. Últimamente pues hemos tratado de sacarlo más adelante, de tener más charlas graciosas con él. Ha mejorado mucho su estado de ánimo a pesar de que sabe que va a fallecer en el trayecto de este mes. La verdad es que su charla ha sido muy reconfortante para mí y además del agradecimiento previo, quisiera también hacerle una pregunta. Tenemos una situación con los familiares de este señor.
en los cuales pues son familiares muy conflictivos, que aparte de hacerlos sentir muy mal, también nos hacen sentir mal a nosotros como cuidadores. En esas situaciones, ¿cómo podríamos actuar de manera profesional y más que todo humana con ellos? Porque a veces ya como que gana el enojo. ¿Qué se puede hacer en esto? Hablabas un rato de la autoridad. Desafortunadamente, todavía la familia latinoamericana busca el profesional. Ahora, quiero hacer una paréntesis. El ser profesional en el campo no lo da un título. Nacemos con la vocación y la desarrollamos con los estudios que tomamos alrededor en toda nuestra vida. Pero no es el título el que lo respalda, sino nuestra vocación, nuestra humildad, nuestro humanismo, nuestro amor por lo que hacemos y por la persona. Esto nos da el derecho también de decir, perdónenme, pero están ustedes obrando mal. Me contrataron para que yo atienda a su ser querido. Y de acuerdo a mi experiencia, esto y esto y esto es lo que se debe hacer. De otra manera, vamos a darle motivos de preocupación. Y en muchas ocasiones yo me he negado a atender a una persona, o a dos o tres, solamente por las creencias de la familia, o por los temores, o por los sentimientos de culpa, o por el interés a que ya que se muera, ¿quién se va a quedar con su dinero? Cosas de ese orden, que creen que no somos lo suficientemente maduros. Bueno, yo ya tengo mis añitos, ¿verdad? Pero en el caso muy tuyo, Nati, pues sí pueden decir, ¿qué va a saber esta chica? No, la autoridad es, no hay coincidencia, si te colocaron por alguna situación ahí, entonces debes ejercer la autoridad que te conduce a ser un acompañante de calidad. Señores, perdónenme ustedes, pero mi experiencia puede ser que sea muy corta, pero es muy profunda, y yo entiendo que lo que están haciendo ustedes no es lo más apropiado para su ser querido. Te garantizo que cuando las personas escuchan esto van a decir, ¡ah, caramba! Ah, caray, ¿qué nos aconsejas inmediatamente? Porque también la familia sufre del síndrome de Poncio Pilatos. Se quieren lavar las manos y responsabilizar a terceros de lo que quiere y no puede darle a su ser querido que esté en ese proceso. Sin embargo, si tú tomas las riendas de eso y les dices, miren, esto es lo que se debe hacer, estás con autoridad, mirándoles a los ojos con seguridad, actuando con las manos, diciéndoles verdad, enfatizando cuán poderosa eres por dentro, te garantizo que van a decir, ¿qué nos recomiendas? Pero no tengas temor. Si te dicen no queremos trabajar contigo, retírate, pero llévate la satisfacción de haber mostrado la ética, de la vocación que te están manejando para colocarte en esa situación que no es coincidencia, repito, no es coincidencia. No. Sí, y le agradezco mucho, y por lo general pues estas situaciones se dan no con los familiares que viven en la casa directamente, sino que se da con los exteriores. Pues obviamente ellos no entienden la situación y es un poquito complicada, pero sí, es muy bueno su consejo, lo voy a aplicar, y sé que como todavía tengo corta edad, tengo mucho que aprender, pero estas cosas son las que me llenan y me alimentan mucho para ser cada día más humana con mis pacientes. Muchas gracias. Cualquier cosa, Nati, con todo, tiene el correo, tiene mi correo, échenme un grito, un WhatsApp, con todo gusto platicamos. ¿Sí? Gracias. Para servirte, con todo gusto. No olvides que eres muy profesional, Nati, ¿no? Muy preparado. Vamos, Luz Amparo. Es la mano. Muy buenas noches para todos. Doctor, gracias por esas palabras tan lindas. Llevo 25 años ejerciendo mi profesión. Soy enfermera profesional y he tenido que vivir tantas experiencias, entre esas la muerte de un amado sobrino de 32 años, médico veterinario. Pero he entendido que la muerte es lo más hermoso que le puede pasar a cualquier ser humano, cuando la muerte es linda, cuando está rodeado de amor, de ternura, de cariño, de cuidados, porque volvemos a la casa del Padre. Yo lo he entendido así. He pasado por muchas cosas con mis pacientes y familiares de mis pacientes, pero lo que usted dice, doctor, hay que pararnos en la brecha, con autoridad, hablar
con autoridad para que allí salga el abolengo de nosotras las enfermeras y los médicos, porque nosotros nos merecemos que seamos apreciados, así como nosotros apreciamos a nuestros pacientes y a sus familiares. Gracias, porque cada palabra suya ha llegado a mi corazón y ha llenado mi vida de conocimientos más importantes. Dios les bendiga de verdad grandemente por este programa, por haber pensado en nosotras. No me presento porque ya estoy en mi casa, en pijamada, y me da pena salir en pijama. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Un abrazo desde Bogotá, Colombia. Qué belleza. Por ahí anduve hace 3 semanas, amiga Luz. Y déjeme decirle que mis verdaderos maestros de toda mi profesión han sido mis pacientes y las enfermeras. Así que le mando un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Gracias a usted. Seguimos con Suyi. Suyi ya habló, ¿no es cierto o no? No. Por ahí te... O por un vaso de agua. Ahora sí creo que me escuchan. Buenas noches, Sí. ¿cómo están? Hola Suyi, buenas noches. Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, muy bien. Sí, pues un gusto en saludarla a usted otra vez. Soy yo, mamita. Sí, pues no, doctor, la verdad que pues yo tengo a mi mamita de 85 años, pero yo cuido pacientes acá en Cúcuta. Y pues yo estoy preparada para mi mamá y se lo he dicho a mis hermanos, porque yo prefiero que mi mamita se vaya así como está, que a veces se pone hasta a bailar, ¿ya? Y no que termine sus días amargada, ¿ya? Y como usted dice, la morfiterapia, pues yo creo que es la mejor herramienta. Yo tengo 15 años cuidando a adultos mayores, amo mis abuelos, mis enfermos, soy de las que no rompo la cadena umbilical con ellos porque así ya no los atiendan. Aló. Te estamos escuchando, Suyi. Tienes buen Se audio. escucha. Sí, se Bueno, escucha. así no los esté atendiendo ya tenga meses o hasta años, los llamo y les pregunto cómo están. Y mi mayor orgullo es la felicidad que uno les puede transmitir a ellos, porque nada más con estar con una enfermedad y en una cama, yo creo que es la etapa más terrible para un ser humano. Y entonces a veces los familiares lo que hacen es que ayudan a que se deteriore más el paciente, porque lo tratan de verdad bastante mal. Y es donde ellos se vuelven agresivos, porque yo digo a mi manera, forman como una carcasa, hacen como el alacrán, pues me van a atacar, yo ataco primero, así tengan Alzheimer, así no sepan lo que están haciendo, pero ellos buscan autodefenderse, ¿ya? Y es ahí donde está la mayor responsabilidad del cuidador, hacer que ese paciente salga de esa etapa, de esa carcasa de agresividad y tratarlo con amor. Yo tengo un paciente que yo le decía, hola mi amor, buenas noches, y me decía, me disculpa mi amor para joderme, porque ahorita me va a chuzar. Y yo le decía, pero yo tengo que tratarte con amor para que cuando vengan las compañeras que te van a colocar el tratamiento estés contento, mi amor. Y no, pues yo siento cada día que Diosito, que nosotras somos como ese vínculo de Dios para poder llegar a las personas que estamos cuidando. Doctor, muchas gracias por esa información. A veces lo he escuchado, pero cuando estoy atendiendo pacientes no puedo ni contestar ni opinar, porque va a decir, bueno, ¿me está atendiendo o está aquí? Pero sí he escuchado los otros programas y luego los vuelvo a escuchar aparte yo solita cuando ustedes lo dejan grabados. Pero no, pues como yo digo también, doctor, uno no debe apegarse a la muerte. Ya, yo soy una persona, una mujer, ahorita el 11 de septiembre cumplo 62 años, gracias a Dios Padre Celestial, no sufro de nada, pero cuando me toca, ¿por qué me voy a aferrar yo? Claro. Yo no me quiero, no, al contrario,
Debemos Claro. decir, estamos preparados y prepararnos psicológicamente y a la familia. Que nosotros no nos siente la muerte como aquello, no, al contrario. Lo que nos debe sentir estar es en una cama atados a una enfermedad sin que haya solución, una enfermedad terminal que duran años y años postrados en una cama. A eso sí hay que tenerle temor, no a la muerte, no, señor. Bueno, muy buenas noches y pues gracias por escucharme, doctor. Y a Con todas todo el ustedes, gusto, Lucy. Un abrazo para usted y bendiciones. Gracias. pues, vea. Bueno, vale. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? Los micrófonos están abiertos, ¿no? Ahora es donde podemos saldar todas esas dudas que tenemos y curiosidad acerca del acompañamiento, de lo que estamos hablando en el momento. Y pues bueno, querido Pepe, yo te cuento que como todos, bueno, creo que es normal el ser humano tenerle miedo a la muerte, ¿no? Pero el trabajar con pacientes, el tema emocional es algo inevitable porque siempre nos conectamos emocionalmente con el paciente más que con la familia. Pero una pregunta que creo que todos aquí la queremos hacer es esos familiares, tú lo decías, ¿no? Que siempre cuando un paciente está en enfermedad terminal, entonces empiezan a llegar todos los familiares de todos los países, los que llegaban y los que no llegaban, los que les caían y no les caían. En este caso al paciente, al enfermo. Pero ¿qué pasa aquí? La decisión, tú mencionabas mucho el tema de la toma de decisiones del paciente en ese momento, o del familiar, pero los familiares no respetan eso, ¿sí? Porque como llega toda la familia, ahí es que mi hermano vino de Estados Unidos, vino de Canadá, entonces quiere verle a mi papá, pero en este caso, si el paciente o familiar que está en esta etapa final no quiere ver a este familiar porque hasta en ocasiones la tranquilidad también viene en no ver a otras personas, ¿sí? Y la etapa de la muerte también, se dice que hay que solucionar temas pendientes, pero hay personas que ya estando en su etapa final, pues solucionar es no ver a esas personas. ¿Cómo puede llevar esto los cuidadores al momento, tanto cuidadores independientes como familiares? ¿Por qué no hace caso? Es una súper pregunta. Deja lo que estás viendo, María. Esperamos un ratito. Ya. Es una súper pregunta. Es muy frecuente que sucedan situaciones de este tipo. En algún momento estaba una mujer de 102 años o 103 años. Bueno, era amiga, ella había sido actriz de cine, de películas porno mexicanas. Se pueden figurar ustedes qué tipo de películas, todavía con unos chones largos, ¿verdad? Y con así, pero eran películas porno. Y ella fue la primera actriz de porno. Llegó un momento en que nos acercamos en ciertas conferencias, ciertos momentos, y me empezó a platicar su vida. Pues era carcajada, pero llegó el momento final. Y le dije, podemos hacer las paces, podemos hablar a su familia. Sí, dijo, pero a Aurora no. A una hija, Aurora no, ella no la quiero aquí. ¿Por qué? No lo sé, no lo recuerdo, pero tengo más de 25 años que no nos hablamos. Y dije, caray, ¿qué hacemos en este caso? Para esto, mi acercamiento es con los datos de toda la familia. Hago anotaciones por ahí mentales o escritas y busco siempre que ese sea posible busco a todos los familiares. Llamé a Aurora y le dije qué era lo que pasaba. Aurora me dijo, no lo sé, pero no nos hablamos desde hace muchos años. Bueno, ¿por qué no entablamos una oportunidad? ¿Dónde vives? Pues aquí, como a 100 kilómetros de donde está mi madre. ¿Quisieras venir? Pues sí, para saber cuando menos de qué se va a morir, o por qué estamos separadas, por qué no nos hablamos. Entonces ya otra vez con la autoridad llego con la señora, con la paciente, y dije, oye muchacha, decidí hablarle a Aurora para que encontremos el porqué de todo aquello. Y decidí, le dije, ¿estás de acuerdo? Porque quiero que estés de acuerdo. Es decir, le empujé, le estuve presionando. Finalmente dijo, ok, vamos a hacerlo. Llegó y tan pronto entró a la recámara, la paciente se echó a reír, pero unas carcajadas que se contagiaban. Ya viniste aquí, dice, mira nomás,
Tengo más de 2 horas pensando en qué fue lo que nos separó. ¿Te acuerdas tú? Yo tampoco me acuerdo. Entonces, esa oportunidad, le dije, de abrazarse, ¿no lo creen? Esa oportunidad de darse un abrazo, y haya sido lo que haya sido, y ya el tiempo lo borró, el tiempo lo perdonó. Sí, ven, hija, ven. Hay momentos que tenemos que sacar un as bajo la manga, pero invariablemente cuando entendemos que la voluntad así precisa de la persona que está en proceso de muerte es no ver a alguien, debemos saber que existe algo muy fuerte en su pasado, y sepan, bueno, tengan la convicción de que va a tener un periodo de dolor, de agonía más largo. Y la pregunta es, que les hice en las presentaciones, ¿por qué no muere el que debe morir? ¿Qué tal? Solamente qué tal si lo que requiera muy de su interior es buscar perdonar y ser perdonado. ¿Qué tal? Entonces, un buen tanatólogo lo evalúo por los resultados que conducen a la persona a morir con tranquilidad y con paz. Un buen tanatólogo puede saber y puede buscar ahí todos los elementos que están ahí e invitarlos a que se enfrenten, que se peleen si es necesario. No estoy hablando de golpes, estoy hablando de intercambio de comentarios y nosotros seguir como mediadores. No recuerdo, Nelly, si les conté una experiencia muy fuerte que yo tuve con una familia cuyo papá tenía un cáncer terminal, pero ya llevaba 2 años sin morir. ¿No se los conté? Bien, rápido se los cuento, para que vean qué fuerte es esto. Estaba yo en un programa de radio, es decir, yo conducía un programa de radio en Guadalajara, México, y alguien me pidió que fuera a ver a su papá, porque su papá habló, me llamaron a la estación de radio, me pidieron que su papá tenía una enfermedad terminal, un tumor cerebral que, caray, le había causado parálisis completa, solamente se comunicaba con los párpados. Y fui a verlo, ¿no? Y me di cuenta de su real situación médica. Hablé con toda la familia, hablé horas con toda la familia, hablé con él también, con ese señor, y no encontré mucho que me diera respuesta. Sin embargo, a la hora de ir saliendo, creyendo que ya había terminado, yo sentía que había terminado. A la hora de ir saliendo me di cuenta que su hija Cristina estaba golpeando un cojín de la sala y estaba llorando, y se le veía el coraje, se veía saliva, le salía por la nariz, también escurría su nariz, y Cristina le dijo, ¿qué pasa? Después de mucho rogarle, después de mucho decirle, pude escuchar de ella, ¿cómo quiere usted? Ella tenía 22 años. Dice, ¿cómo quiere usted que perdone a ese desgraciado si me estuvo violando cuando yo tenía 12 años? ¡Wow! Toda la razón. Toda la razón. Entonces comprendí que el papá no moría porque todavía no recibía el perdón de ella. Las manejé lo mejor que pude porque tuve que improvisar. No hay un libro que yo haya leído que esto haya sucedido. Y le dije, tienes coraje contra Dios, díselo, Él te lo va a atender. ¿Tienes coraje contra quién más? Pues contra mí misma, porque me sentí mucho, este es muy largo, ¿verdad? Pero finalmente ella perdonó a Dios, se perdonó a sí misma, y cuando fue con su papá, lo sacudió, le dijo 1000 cosas, pero finalmente le dijo, si para morir tú necesitas de mi perdón, te lo otorgo, papá. Siempre quise perderte. Esto es, nunca dejé de tomarla del hombro, de acariciarla, de decirle, cálmate, vamos bien. Y en ese momento empezó a resultar positivo todo el trance que habíamos estado viviendo. Si necesitas tú, papá, de mi perdón, te perdono, te doy la bendición, y siempre quise quererte, pero se atravesaba ese recuerdo y me lastimaba. Pero este es el momento de decirte que te puedes morir con tranquilidad, que yo ya te perdoné, y tú también perdóname por el odio que te he tenido. Me fui a casa, no les cuento detalles, pero 2 horas después me llamó Cristina para decirme, totalmente serena, me dijo, doctor, ¿puede venir para firmar el certificado de defunción de mi papá? Acaba de morir. Entonces hay momentos en que debemos utilizar ardides por ahí, como el que me saqué bajo de la manga, para decirle, pues, ¿tienes coraje contra Dios? Díselo. Entonces yo estaba llevando en ese momento las riendas de la vida del Señor, pero también las riendas del bienestar de toda la familia. Y la autoridad esa a la que me refiero es ejercida en momentos de este tipo.
Pero si de plano la persona no lo quiere ver, no tienen que ir contra ella. No lastimen más, no le lastimen y sigan, está bien. Es su voluntad, adelante. Y sí, ¿me ha sucedido? Sí, sí. Y alguien se ha puesto, ¿sabes qué? Aquí no puedes entrar tú. Pepe, y de estos casos hay mucho y bueno, aquí varias personas los deben haber vivido con familiares y pacientes y la agonía que le causa en este caso a su familiar que está en esta etapa terminal, como tú bien lo dices y qué bueno que lo mencionaste. Hay personas que no se van porque hay algo pendiente de hacer y estar cercano al paciente o a nuestro familiar en su etapa terminal, nosotros podemos notar la relación familiar que se tiene y con quién es más llegadero y con quién no es llegadero, ¿sí? El paciente autoriza o el familiar quien ingresa y quien no ingresa y también saber respetar, porque hay algo, no sé si lo sucede en México, creo que sucede en toda Latinoamérica, este tema de que cuando saben que alguien está muy enfermo y que va a partir, todo el mundo llega, pero es con una cara de tristeza. Y acá digo yo a los pacientes que atendemos, no, es que no necesitamos tristeza, ¿sí? Ajá. O sea, por favor, y me han dicho, pero es que ¿cómo vamos a entrar sonriendo a esto? Pues todos cumplimos esa etapa de la vida, así como cuando nace un bebé, todos preparamos muchas cosas, ¿no? Entonces, para la muerte es tal cual, ¿sí? Sino que estamos llenos de experiencias y vivencias. Entonces, la familia unida, todo el personal unido ahí, el personal que está cuidando al paciente o al familiar, es muy esencial saber que nuestro lenguaje corporal habla mucho, ¿sí? Claro. Aunque eso les digo siempre porque dicen, no, es que pobrecito el señor está así. No, sí, porque ya el paciente sabe que va a fallecer y no es necesario que les recuerden todos los días eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengo tres ejemplos, doctor, de lo que usted acababa de hablar. El primero fue de que, por ejemplo, yo trabajé en el Hospital Guayaquil. Yo soy aquí de Ecuador. ¿Qué pasa? Que yo le comencé a dar el amor, todo lo que la caricia y todo lo que se trataba para el señor, porque era ya un señor de unos 90 años y inclusive tenía los ojos que eran azules marinos. Entonces yo llegaba al hospital y le decía, hola mi ojito de cielo, ¿cómo está? Me quedaba mirando, yo lo cogía, lo limpiaba, lo bañaba, le cambiaba la sábana, le cambiaba el pañal, y le ponía música, doctor. Y parece que al familiar como que no le gustó eso y él estaba encantado porque él apenas me veía, abría los ojitos y le brillaban los ojitos de ver que ya yo estaba ahí. Yo le echaba talco, le echaba colonia, le echaba de todo. Y al rato a la hora, la hija del señor como que no le gustaba que yo lo atendiera en esa manera y después como que se enojó, como que tuvo celos, no sé qué sería, que me echó de ahí. Y me dio mucha pena porque no solamente uno se enamora del familiar, sino del paciente también cuando uno trabaja con amor. Sí. Porque les digo que yo honestamente yo me enamoré del paciente, o sea, me enamoré en el sentido de que me gustaba tratarlo, me gustaba acariciarlo, me gustaba lidiarlo y fue algo una experiencia muy bella que tuve. Pero lamentablemente después ya tuve en cambio una experiencia muy fea y no me gustó tampoco. Ya después vine la hija, me cogí, me botó del hospital. Después que me botó del hospital, como a los 3 días supe que el señor había fallecido. Me dio una pena, doctor, de ver ese caso. Y después me tocó en cambio trabajar en una casa a donde una señora que había sido profesora del colegio 28 de mayo. ¿Qué pasa? Que la señora le habían hecho una operación de corazón abierto y la señora tenía grampas desde lo que es el tórax hasta abajo la ingle. Y era una cosa de mucho cuidado, pues doctor, porque eran grampas lo que ella tenía, no estaba cosida ni nada, solamente era grampas nomás lo que ella tenía. Y el gato a la hora, los hijos llegaban y la insultaban, pero la insultaban horrible.
Sí, le insultaban horrible. La señora, ¿cómo se llama? Como se había ya jubilado del 28 de mayo, del colegio 28 de mayo, ella recibía una bonificación de lo que ella había trabajado y le quitaban la plata. Después, como no les quería dar plata, la insultaban cada que cobraba ella. Le venían y le quitaban, que el uno decía que quería llantas nuevas, que el otro decía que quería no sé qué nuevo, que un poco de cosas ya. Yo vine y me les calenté, doctor, y les dije que ya yo no aceptaba ese chiste de que la estén insultando. Entonces vine y me dijo, usted no tiene por qué meterse, me decían, porque usted es una simple enfermera. Entonces le decía, no, le dije, porque sabes que bajo mi responsabilidad está, y si algo le llega a pasar a la señora, a mí es que me quitan el título, le dije, y a mí es que me quitan la profesión, le digo. Así que de favor encarecido yo les pido que sea la última vez, porque si no yo los denuncio, le dije, porque esto no está bien, le digo, de que ustedes la insulten así, siendo más que nada su madre, le digo así. Bueno, total, doctor, para no alargarle el tema, comenzaron a perderse unas sábanas, comenzaron a perderse unas toallas, una ropa de ella, todo. Me echaron las culpas que yo era. Total de los totales, que me hicieron salir del trabajo. Ellos me hicieron salir del trabajo para que yo no siga con la mamá lidiándola. Y como les tocaba pagarme el mes de trabajo, pues tampoco no me quisieron pagar, se hicieron los locos y no me quisieron pagar nunca el mes de trabajo de que la cuidé a la señora y todo eso. Después me tocó otra chica, en cambio ahí sí me tocó una chica parapléjica. Esa chica en cambio gritaba toda la noche y toda la madrugada, porque estaba enseñado que quería que la lidie nada más que un primo de ella. No quería que la lidie nadie más. Y ella quería que a las 3 de la mañana la sacaran afuera al mueble, a dormir en el mueble, para que supuestamente descanse ahí. Pero yo lo hallaba mal porque los mosquitos se la comían. Y yo la tenía un rato nomás ahí con ella y de nuevo la llevaba a la calle. Era un gritadero feísimo que tenía, tuve que desaparecerme. Pero la experiencia más fea que tuve fue con la de mi madre. A la de mi madre yo la tuve en el hospital. Mis hermanas le hicieron provocar un ascenso del azúcar, porque le robaron una plata, y el rato la hora, ¿cuál es la esta? De que como yo trabajaba en el hospital, pues yo tenía preferencia ahí y me la atendían bien. Pero ¿qué pasa? Que ellas, llegó un caso de que yo tuve más de un mes, o sea, trabajaba en el día y en la noche, toda la noche tenía yo que cuidarla, ya, a donde yo me sentía súper agotada, doctor. Claro. Yo les decía a ellas, por favor, alguien que venga a cuidarla, que yo sola no puedo. Ellas lo que hacían, doctor, es esconderse atrás de la pared, y me decían, ¿yo por qué tengo que cuidarla? Ya se murió. Yo quisiera saber si ya se murió, porque lo que queremos es saber, dice, si ya se murió para poder enterrar, me decían. Ay, caray. Qué bestia, una experiencia horrible, doctor. Y después al último ya yo no tuve, porque yo trabajaba inclusive en Yambal y en Avon. Y yo inclusive ocupé una plata de ellos, porque no tenía yo cómo pagar el tratamiento de mi madre. Entonces vine, y yo ya al último ya no tuve dinero para pagar eso. Entonces yo vine y le dije, ¿sabes qué? Faltan 2 recetas. Le digo, por favor, cómprele. Y me dijeron hasta el mal que iba a morir, doctor. Claro. Y nunca le compraron la receta. Lo único que dijeron fue, queremos que muera, dice, para que ya se termine esto. ¿Para qué había sido, doctor? Para, como usted dijo, por la famosa herencia, doctor. Y la verdad que fue algo terrible. Cuando ella murió, botaron todas las cosas afuera a la calle, lo mío, lo de mi madre, todo. Fue una cosa horrorosa. Y se quedaron con la casa. Doctor. Sí, eso sucede. Mire, los derechos de las personas mayores ya a nivel Latinoamérica se están ejerciendo. Estamos iniciando desde hace casi 2 años, año y medio, un movimiento que le llamamos geroactivismo o gerontoactivismo. Luchar por los derechos de las personas que están en esa etapa de su vida. Y cuando existe una vejación o algo de ese tipo, solamente tienen que llamar a un número que es internacional y vamos a establecer. Yo creo que yo no lo voy a alcanzar a ver porque esto lleva un proceso lento, pero finalmente ya empezamos. Cuando sucede algo así, es solamente tomar el teléfono
y mandar pruebas, ya sea, bueno, ya en este momento la tecnología nos permite mandar fotografías, grabaciones del trato que recibe alguien mal cuando tiene un maltrato de este tipo, y bajo un tribunal de tipo internacional recibe castigo la persona que está haciendo ello. Otra de las cosas que son necesarias es la voluntad, el documento de voluntad anticipada. En ese documento se deja todo lo que quiere y lo que no quiere hacer la persona, pero debemos estar haciendo equipo para que todo esto se promueva a nivel lo más posible y tomemos decisiones apropiadas en tiempo apropiado y evitemos que esto suceda. Esto parece terrible. La familia se deshizo. ¿Por qué murió su mamá? ¿Verdad? Así que estamos así. Tan pronto tenga yo noticias, pues a través de este canal y a través de Nelly, pues estaré con todo gusto participándoles para que trabajemos en conjunto. Debemos hacer un frente común y generar, caray, una justicia que proteja a las personas que son tan lastimadas con todo esto. Pero me comprometo a que cualquier cambio que esté sucediendo se los comparto con todo gusto y que esto no se repita en la medida. Yo sí les agradezco de todo corazón mis verdaderas bendiciones para ustedes, para todo el grupo que conforma este grupo, de verdad, que haya salido esto, porque de verdad que la experiencia que ustedes me acaban de enseñar ahorita fue muy grande, me llegó mucho, y sabes qué, me dolió, me llegó, o sea, cuando usted habló de todo esto me llegó porque me acordé del trato que le dieron a mi madre, el trato que le dieron a esa señora, e inclusive yo alcancé a coger una denuncia de los hijos que le habían hasta alzado la mano a esa señora, la habían arrastrado, ¿ya? Pero lamentablemente, como yo no tenía pues ¿cómo le digo? Algo asegurado en ese trabajo, pues las autoridades aquí, ya usted sabe cómo son aquí, entonces ¿qué pasa? Nunca me quisieron creer, puse la demanda, pero jamás de los jamás le dieron prioridad a la demanda que le puse para esa pobre mujer, ni nada por el estilo. Hasta la fecha de hoy no sé qué habrá pasado con ella, pero yo infinitamente desde acá de Ecuador les doy mis sinceras bendiciones, gracias por abrir este chat y de verdad me ha llegado mucho, doctor, todo lo que usted habló ahorita, muchísimas gracias por su consejo, porque me servirá de ejemplo para cualquier momento que me toque algún otro trabajo. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Bendiciones también para usted. Muchas gracias y con todo gusto. Bueno, también acá recalcar algo muy esencial en base a todos los mensajes que recibimos a diario. Quiero decirles algo. El tema del activismo en la gerontología, geriatría y tanatología y rescatar todo sobre los derechos de los adultos mayores es un tema difícil pero no imposible. Nosotros estamos alzando la voz a nivel de Latinoamérica y las comunidades son las que movemos, hacemos movimientos y hacemos el cambio. No se den por vencidos en el tema de usted es un personal geriátrico gerontológico y hace su profesión ejerce, por decir, su profesión con empatía y con humanidad. Las cosas vienen por sí solas. En cada trabajo, cada adulto mayor que ustedes estén cuidando, cada paciente que tengan, cada familiar, en cualquier etapa de su vida, háganlo dignamente y con amor. Nosotros desde estos canales estamos difundiendo todos los derechos que debe tener el adulto mayor. Que la vejez no sea considerada una etapa caduca. Es mi frase de todos los días. Te agradezco, Pepe querido. Te agradezco por estar acá. Con todo el alma, ya lo sabes. A todos ustedes, los presentes aquí, gracias por estar acá. Valoramos su tiempo y gracias por valorar nuestro trabajo y por estar presente siempre. Nos vemos en un próximo conversatorio. Pepe, tus palabras. La escuchamos. Hasta muy pronto. Bueno, buena noche a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A ustedes. Dios los bendiga para siempre, ¿yo? Gracias. Tienen mucha sabiduría para que nos enseñen más de lo que ya sabemos. Así Todos los días de algo nuevo. Todos los días salimos a la calle a luchar por algo bueno. Así es. Siempre hay que estar
con mente positiva y llevarle mucha energía a aquel paciente. Los problemas de la casa se quedan en la casa. Y vamos a luchar por aquel que está allá, que nos necesita más que los que tenemos aquí en la casa con problemas. ¿Quiere arepa? ¿Y quiere arepa? Ah, yo comí arepa.